te bendiga. Lucas capítulo 16 y versículo 19 nos relata una historia muy importante y se conoce ese pasaje como el pasaje o la historia del rico y Lázaro. Quiero darte algunas generalidades acerca de este pasaje. Para muchos, este pasaje es una parábola. Muchos así lo llaman y dicen la parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, en la mayoría de pasajes o en la mayoría de Biblias no tiene ese título. Y no tiene ese título precisamente porque ese pasaje no es una parábola. Las parábolas tienen como regla el hecho de no mencionar nombres propios. Tú puedes ver en las parábolas que en ningún momento se menciona el nombre de una persona. Pero en el caso de Lázaro y el rico sí se menciona el nombre de Lázaro y el nombre de Abraham. Esto lo descalifica como una parábola. Además de eso, debemos entender que es una historia que la relató Jesucristo, no la relató cualquier persona. Y Jesucristo, como Dios, como alguien que lo sabe todo, tenía y tiene la potestad de saber el presente, pasado y futuro de cualquier persona. La Biblia dice de Jesús que él no necesitaba que nadie le dijese nada porque él lo sabía todo. De modo que si Jesús es Dios y lo sabe todo, él podía conocer cualquier historia más allá de la vida de cualquier persona. Entonces, siendo Jesús el que lo cuenta y no un apóstol y no un profeta y o alguna otra persona, podemos creer que era una historia verídica de algo que Jesús conocía siendo él una persona que lo sabe todo. Ahora veamos algunas generalidades de estos personajes. En primer lugar, el rico, dice la Biblia, que se vestía con esplendidez, que se vestía de lino fino, de las mejores telas de la época. Dice la Escritura que también hacía banquetes todos los días. O sea, pudiéramos decir que era un hombre millonario, multimillonario, ya que tenía riquezas para hacer banquetes todos los días e invitar a sus amigos. Sin embargo, Lázaro era la otra parte de la moneda porque Lázaro era muy pobre, tan pobre que no tenía dónde vivir, tan pobre que la única compañía que tenía eran los perros. Y la Biblia dice que estando enfermo, lleno de llagas, ya que tenía lepra, los perros lambían sus llagas. Era tanta la pobreza de Lázaro que dice que estaba echado a la puerta de la casa de aquel rico y anhelaba comerse las migajas de lo que caía de la mesa. O sea, era tanta la pobreza, no tenía un techo, no tenía dónde vivir, no tenía quien velara por él y por tanto no tenía que comer. Ansiaba comerse las migajas, pero por el otro lado el rico lo tenía todo. Sin embargo, había una cualidad en cada uno de ellos que aunque la Biblia no la dice, está explícita en esta historia. Y era que Lázaro era un hombre temeroso de Dios, mientras que el rico lo desechaba. La Escritura nos dice que murieron ambos. Y que murió Lázaro, pero la Biblia es muy clara, muy enfática al decir que cuando Lázaro murió, unos ángeles vinieron por él. Los ángeles lo tomaron y lo llevaron al seno de Abraham, a la presencia de Abraham para que él descansase. Pero el rico, se dice que el rico murió y su cuerpo fue sepultado, pero él al abrir sus ojos estaba en un lugar de tormento. Veamos algo muy importante, porque no se nos dice que llegasen demonios a traer al rico. Algunos piensan que cuando las personas mueren los demonios lo van a torturar, pero eso no lo dice la Biblia. Sino que dice que en el preciso momento que él se murió, abrió sus ojos en un lugar de tormento. Y cuando eso sucedió, aquel rico pudo ver de lejos a Abraham, lo reconoció. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Pero también reconoció a Lázaro. Y vio que Lázaro estaba siendo consolado donde estaba Abraham. Y él comenzó a clamar y a pedir. Tanto así que el rico le pedía que enviara a Lázaro y que mojara la punta de su dedo en agua para que la pasase sobre sus labios, porque aquella llama le estaba atormentando. Abraham le dijo que eso era imposible porque había una cima, una división entre uno y el otro lugar, de modo que aunque se pudieran ver, uno no podía pasar de un lado a otro, ni viceversa. Qué importante entender que en este lugar el rico sentía dolor. Para aquellos que piensan que cuando nos morimos se termina todo, pues este rico sentía dolor. Pero además de sentir dolor, podía ver. Y además de ver, podía reconocer a las personas, ya que reconoció a Lázaro de lejos. También podía recordar a su familia, ya que estando en ese lugar, dice la Biblia, que pidió que mandasen a Lázaro a hablarle a sus 5 hermanos para que no fuesen a ese lugar. Y para aquellos que piensan que cuando las personas mueren pueden interceder por los vivos, es algo que también acá se desmiente, ya que la Biblia dice que él pidió tal cosa, que le fuesen a hablar a sus hermanos, pero le fue negado. Y en la historia muy claramente Abraham le dice, en vida tú tuviste riquezas, lo tuviste todo, pero este no tuvo nada. Ahora, el que ellos estuviesen uno consolado,
y el otro siendo condenado, no se debía al hecho de que uno era rico y el otro era pobre, porque la riqueza no tiene nada que ver en esto. La recompensa de cada uno viene como consecuencia de cuál ha sido nuestra relación con Dios, cuál ha sido nuestra reacción al llamado que Dios nos hace. En la antigüedad, Dios lo hacía de muchas maneras, pero hoy lo hace a través de Jesucristo. Debemos notar que aunque este rico estaba siendo atormentado, tenía conciencia, podía reconocer a las personas, podía ver, sentía dolor. Lázaro estaba en un lugar donde ya no habría más llanto, no había más dolor, no había más tristeza, porque las primeras cosas habían pasado. Ahora observemos la diferencia entre estas dos personas y notemos cuán importante es que el hombre, mientras vive, busque a Dios. Mientras vive, trate de arreglar sus cuentas con Dios, porque cuando nosotros morimos, nada podemos hacer para salvarnos. La salvación el hombre la recibe solamente mientras está vivo y busca a Dios y se acerca a Dios, porque los muertos no tienen la facultad ni de interceder por otra persona, mucho menos por ellos mismos. Tampoco es que otra persona va a orar o a rezar por ti y eso te va a sacar de ahí, porque en ese lugar están siendo atormentados todo el tiempo. No hay la oportunidad de que una persona pueda salir de ahí. La oportunidad es de no ir ahí mientras se vive recibiendo a Jesús como Salvador. Por eso la Escritura dice que no hay otro medio por el cual podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, llegará el momento cuando todos aquellos que han muerto alejados de la voluntad de Dios se van a levantar para ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. Y ahí se determinará cuál es su condenación, su grado de condenación. Y dice Apocalipsis 20:15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado vivo a un lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí serán lanzados al infierno. Pero también se nos dice de los que han creído en Dios, de los que lo han recibido en Dios, que se van a levantar y van a ir a un juicio que se conoce como el tribunal de Cristo. Ahí ninguno se va a condenar, sino que van a ir a ese juicio para determinar las acciones de quién merecen premio y las de quién no. Lo mismo que aquellos que vayan al juicio del trono blanco, ninguno de ellos se va a salvar, solo se determinará cuál es el grado de condenación que las acciones de estas personas merecen. Espero que esta breve explicación te sirva. Te invito a que te suscribas a mi canal y que toques la campanita para seguir cada nuevo video. Dios te bendiga.